Muchas gracias a estos panelistas de lujo. La verdad yo estoy muy contenta de poder tener esta conversación hoy con ustedes. Y para que entremos rápido en materia, porque el tiempo apremia, yo les voy a proponer que tengamos una conversación muy honesta. Este panel se llama Empresas con Propósito, pero no solo vamos a hablar de los logros que tiene el sector privado en Colombia, sino también de los retos que tenemos en una Colombia que está marcada por polarización, por falta de confianza en las instituciones y por brechas sociales que persisten todavía en Colombia. Y es que el rol de las empresas está siendo puesto a prueba. Ya parece que no basta con generar empleo, con pagar impuestos, con tener proyectos que fomentan la sostenibilidad ambiental y social, sino que además se nos está exigiendo tener un papel activo en la preservación de la democracia, en promover la confianza con las instituciones. Entonces, bueno, los invito a que seamos muy honestos, sin mucha complacencia, mostrando lo que estamos haciendo bien, mostrando qué podemos hacer mejor y qué debemos replantear para que el rol de las empresas en Colombia sea un rol transformador de país. Entonces, primero voy a hacer una pregunta general para todos. En este contexto que acabo de decir, en un país con profundas desigualdades, una creciente desconfianza y una sociedad cada vez más exigente con el sector privado, ¿qué significa realmente ser una empresa con propósito y hoy cómo se traduce eso en acciones concretas desde sus organizaciones? Y Alejandro, desde el punto de vista de las comunicaciones, ¿cómo se refleja eso en la narrativa pública del rol de las empresas? Y empecemos, si quieres, Erika, empieza tú. Dale, gracias a todos por la invitación. Y mira, desde el punto de vista del sector aéreo, esa pregunta del propósito es algo que nos hemos venido replanteando mucho. Yo partiría por decirte que el mundo hoy en día no premia a las empresas que hacen las cosas correctas porque los obligan. Hoy en día nosotros tenemos que liderar con un cambio realmente proactivo, en donde realmente marquemos la diferencia con lo que hacemos, y ese es el propósito que nosotros tenemos hoy en día, es ir más allá de lo que nos va marcando hoy en día, no solo la industria, sino la economía y el mundo en general, porque estamos en un entorno geopolítico que nos pide todos los días más. Y en esa línea nosotros nos hemos enfocado en eso, desde la cabeza hasta los colaboradores, en trabajar en dos ejes transversales principales. El primero, la sostenibilidad como una palanca del negocio, y el segundo, en la calidad del servicio. Y cuando tú preguntas, ¿y qué están haciendo ustedes? Porque como aerolíneas, ¿cómo están aportando en esa línea? Pues la TAN se ha enfocado mucho en el tema de sostenibilidad en tres principales pilares, te diría, que son: uno, el de cambio climático; el segundo, el de economía circular; y el tercero está muy enfocado en valor compartido. Pero más allá de lo que hacemos en cada uno de estos pilares, es cómo los abordamos para que realmente esos retos que tenemos hoy en día como propósito se den. Y te diría que vamos desde liderar conversaciones con el ecosistema completo para lograr que el mayor reto del sector aéreo, que es la descarbonización, empiece a tener una conversación más honesta y sincera en el país, hasta tener hechos concretos de tener un proyecto de CO2 bio que tenemos en la Orinoquía, en donde hoy en día tenemos una realidad en donde protegemos más de 300.000 hectáreas de humedales. Entonces, aquí básicamente se trata de, primero, hacer las cosas bien, entender que dentro de ese propósito que tienes no te las sabes todas, porque a veces uno cree que se las sabe todas, no las sabemos todas, y que la responsabilidad termina siendo compartida, no solo del ecosistema, sino finalmente de esos terceros o aliados que tienes acompañándote. Hoy nosotros, por ejemplo, trabajamos con 7 fundaciones que nos acompañan en todo este proceso. Entonces es cómo te vuelves en un vehículo precisamente dentro de ese propósito. Y dentro de esa calidad de servicio, que era el segundo punto que te mencionaba, yo te diría que hay retos importantes, y el principal reto es precisamente en el sector aéreo, no tanto de desigualdad, sino de limitaciones en el mercado. Y esas limitaciones vienen desde nivel tema de diferenciación, pero yo creo que uno de los más relevantes es el de la infraestructura hoy en día, que hace que el propósito nuestro sea innovar y no quedarnos quietos, y trabajar precisamente por esos retos de infraestructura, buscarles más flexibilidad. Te diría que hoy, inclusive para esta temporada, que me imagino que todos son voladores de la TAM y que aman volar con nosotros, estamos teniendo un tema en donde nuestro itinerario es más estructural y que está permitiendo precisamente que nuestros pasajeros corporativos tengan más beneficios. Entonces te diría que el propósito es eso,
ir más allá, no quedarte frenado, buscar oportunidades y que realmente seas proactivo, porque realmente la empresa busque, como lo estamos haciendo nosotros, confianza a través de esa cercanía que tenemos con la sostenibilidad, la exigencia del cliente cumplirla a través de esa innovación, ese más allá que estamos haciendo, y las desigualdades que se presenten, pues buscar flexibilidades y oportunidades para acercarlas. Muchas gracias. Ahí en servicio al cliente, 1A. La verdad los felicito. Sí, nadie contestó, pero me imagino que todos vuelan con LATAM. Y ya volvieron las lentejitas al servicio También. en vuelo, entonces eso es espectacular. Ya. Alejo. Bueno, Descartes dijo una frase que todos conocemos, es pienso, luego existo. Hoy podríamos decir comunico, luego soy. En la sociedad de la información, Mario Vargas Llosa hablaba con mucha razón de la civilización del espectáculo. Tiene un librito que refleja mucho, digamos, en qué se ha convertido en esta era digital de la información, y donde para poder entender el propósito, pues tenemos que entender en qué mundo vivimos, en qué región vivimos, en qué país vivimos. Y pues claramente pues vivimos en un mundo donde hay una gran ruptura, donde hay cambios de paradigmas, donde hay una nueva geopolítica, donde tú lo decías, Claudia, pues hay una gran desconfianza ciudadana. Edelman habla de su barómetro de confianza, de una crisis del agravio, crisis de la democracia. Latinobarómetro habla de recesión democrática, y bueno, cogemos todos los índices y realmente pues son índices que preocupan no solo para quienes defendemos las democracias, sino para quienes defendemos el libre mercado, que es lo que permite que tengamos empresas prósperas, innovadoras y eficientes. Estamos en esa coyuntura. Y hay muchas fuerzas pues, que están generando, digamos, una división, una polarización. Por eso pues, estamos en estos escenarios de miedo y de incertidumbre. Y si a esto pues, le metemos la disrupción tecnológica ahora con la llegada de la inteligencia artificial, pues claramente estamos diciendo, bueno, ¿esto para dónde va? ¿Y qué papel jugamos nosotros como líderes? Y sobre todo, pues, ¿cuál es el papel de los empresarios en ese contexto? Y yo creo que en este escenario son escenarios que yo creo que nos permiten hacernos las preguntas correctas. Porque ya lo que viene del pasado, pues claro, el pasado siempre es una fuente de información importante, pero tenemos que empezar a hacernos las preguntas existenciales correctas. Y si nosotros empezamos a ver cuál es el nuevo liderazgo empresarial en este contexto, porque es un nuevo liderazgo empresarial, porque ya digamos la dinámica de los empresarios, la dinámica de los líderes empresariales y del sector privado también está cambiando. Está cambiando porque están desafiados, está cambiando porque cuando la democracia está en riesgo o está tensionada, pues tiene mucho que ver con el papel de los empresarios. Y ahí es donde uno tiene que empezar a entender uno quién es. La primera pregunta es, ¿yo quién soy? ¿Yo quién soy como empresa? ¿Yo quién soy como presidente de la empresa? Entender cuáles son los valores que yo defiendo, pero auténticamente, no como lo que ha venido pasando es que aquí son modas, van pasando de moda en moda. Entonces yo a veces digo, bueno, ¿qué responsabilidad social empresarial? Después pasamos por valor compartido y pasamos por capitalismo consciente, y después pasamos por ESG, y después pasamos sostenibilidad. Y entonces empieza uno a decir, bueno, ¿esto qué quiere decir? Entonces, no, es que es sostenibilidad. Entonces, bueno, ¿qué es la sostenibilidad? Entonces, primero aquí uno tiene que entender uno quién es. Pero cuando la sostenibilidad es todo, me estás hablando de gobernanza, me estás hablando de inclusión, me estás hablando de diversidad, me estás hablando de protección del medio ambiente, me estás hablando de transparencia, me estás hablando de qué. ¿Es todo? Depende de con quién me siente. Y cuando uno empieza a ver si realmente es unos valores que uno defiende, pues llega el señor Donald Trump, que no cree en nada de lo anterior, y ya eso que defendí yo como empresa durante 10 años ya no es relevante. Ya cambió, porque se llegó el señor Trump. Entonces no era parte del ADN, era que un cuento, era una moda, era un discurso, ¿qué era? Entonces yo creo que aquí tenemos que ser muy, digamos, entender una coherencia. Entonces aquí lo primero es quién soy, qué coherencia tengo, digamos, con lo que yo represento, con lo que yo soy, y de ahí entender un poco cuál es mi papel en un entorno tan convulsionado como estamos viviendo.
Y ahí hay que entender el entorno. Entonces el segundo valor ahí fundamental es el entorno. ¿Cómo leo yo ese entorno? ¿Qué interacción tengo yo como empresa con ese entorno? Y la empresa es una cosa, el presidente de la empresa está ligado, pero es otra cosa. Los trabajadores, ahora le llaman colaboradores. Ahora ser empleado pues es como una cosa ya, ustedes me explicarán, ¿es vergonzante ser empleado? ¿Desde cuándo ser empleado es vergonzante? No, ahora es colaborador. Para mí el colaborador era el que llegaba a la oficina y dejaba en semana un artículo una vez a la semana. Ese colaboraba con la empresa. El empleado es el que tiene un vínculo laboral, pero bueno, esa es otra discusión, ¿no? Entonces ser empleado, pues yo no sé, digamos qué pasó ahí. Entonces, ahí es donde uno empieza a entender cuál es la lectura de ese entorno, y ahí el tema de la información, de los procesos es fundamental. Y ahí es donde yo veo que el liderazgo de empresarial, ese nuevo liderazgo empresarial, tiene que entender cada vez más su relación con el mundo exterior, que va más allá de la empresa. Es decir, el CEO hoy tiene que ser un CEO que tenga una dimensión mucho más panorámica de la proyección de la empresa, porque todo el entorno se le está metiendo a la empresa como nunca antes. Entonces ahí tiene que haber una gente que maneje la empresa en todas sus habilidades técnicas y de eficiencias fundamentales, y un liderazgo hacia afuera que se vuelve determinante, que tiene otras competencias y otras consideraciones fundamentales que, si no se manejan bien, quiebran el negocio en 2 minutos. En 2 minutos, y creo que un país como Colombia, que estamos viviendo un poquito las complejidades territoriales, los temas de la guerra comercial, todo ese tipo de dinámicas que hoy en día tiene a todo el mundo con los pelos de punta, pues se vuelven determinantes, cosa que en el pasado era más difícil. Y por último, el otro día estaba en un aeropuerto y vi una portada de una revista de Harvard Business Review de un león con una corbata, una portada muy impactante, que decía la era del coraje. Y me identifico plenamente con eso, y hablaba de qué significa ser un líder empresarial hoy en medio de la incertidumbre y la convulsión y la inestabilidad. Y cita una cantidad de investigaciones, de data, que reflejan que hoy, en tiempos de incertidumbre, la buena fortuna premia a los que tienen carácter, a los que tienen coraje para tomar decisiones, que el que es dubitativo, el que es temeroso, el que tiene miedo, el que quiere pasar de agache, pierde. Hoy hay que tomar decisiones, pero hay que saber, hay que gestionar ese riesgo que es alto, pero para minimizar el riesgo hay que entender ese entorno y por supuesto hay que conocer el negocio. Entonces esa conciliación es absolutamente fundamental, y por eso creo que el liderazgo empresarial hoy en este mundo pues tiene que entrar en una nueva dimensión. Gracias. Carlos, desde Esentia, ¿cómo se traduce ser una empresa con propósito? Bueno, buenas tardes a todos. Primero, decirte que cuando un CEO decide dar ese paso a el propósito, tiene que cuidar mucho el timing. Tú das ese paso estratégico y la empresa no está preparada para estas, entre comillas, simplicidad, la puedes perder estratégicamente. Esentia decide dar ese salto en el 2021 y lo primero que encontramos fue cultural. Oye, ¿cómo yo puedo desde mi junta directiva, desde mi grupo Ecopetrol, desde mi comité directivo, conseguir que nuestros empleados, stakeholders, se alineen a un propósito? Y hay que pensar muy bien ese propósito. El que selecciona Esentia es transformar y transformarnos por la sostenibilidad. Cuando tú haces ese cambio de la administración tradicional de una misión, una visión, objetivos, metas, a un propósito superior, por eso te digo, hay que ser muy cuidadoso, puedes perder el control de la compañía. Cuando Esentia lo hace, fue muy acuciosa, muy estudiosa en qué estaba pasando en el entorno. Hoy el mundo está cambiando a velocidades importantes y ese propósito no puede desconocer, como decía Alejandro, el entorno. Entonces, cuando nosotros decidimos transformar y transformarnos por la sostenibilidad, fue definir internamente qué es sostenibilidad para nosotros, y es maximizar el resultado de la rentabilidad de la compañía, minimizar el impacto ambiental de nuestras operaciones y generar valor compartido. Y bajo ese prisma es que analizamos nuestras decisiones. Parece simple, pero no lo es, porque lograr que esas tres cosas se alineen
no lo encuentras en todo momento. Nuestra industria requiere permanente crecimiento. Nosotros vivimos en un mercado donde nuestra competencia cada vez crece de una forma exponencial, no son ampliaciones, es como cuando abres un nuevo pozo de petróleo, o sea, lo que hay ahí va a incrementar tu capacidad de producción. Entonces, estamos en una industria altamente competitiva y tenemos que alinear ese propósito para continuar siéndolo. Fíjate, un ejemplo muy interesante de este propósito superior en Esentia fue una planta que hoy tenemos en Tocancipá. Nosotros siempre hemos escuchado que el plástico tiene impactos ambientales negativos. La industria del plástico por mucho tiempo, conocedora de esa percepción del consumo, fue algo suave. Esentia alinea su propósito a su estrategia de crecimiento y decide abrir una planta en Tocancipá donde genera valor, impactas a 10.000 recicladores de oficio que hoy tienen un trabajo digno, minimizas el impacto ambiental del ciclo de vida de tu producto. Entonces, realmente mi recomendación a las compañías que decidan dar ese cambio de un marco estratégico tradicional a un propósito superior es medir bien ese timing, el momento en que deciden hacerlo, que evalúen el entorno de los próximos 5, 10, 15, 20 años para que no estén dando saltos o caminos de ciego, y que ese propósito superior maximice el resultado de la estrategia de la compañía. Gracias. Andrea, tú desde la Fundación, ¿cómo ves cómo se concreta ese propósito empresarial? Gracias, Claudia. Y aquí, pues yo represento, para los que no sepan, la Fundación Empresarios por la Educación, que somos sin ánimo de lucro, son 26 organizaciones, y es un ejemplo que uno pudiera recoger lo que han mencionado. Uno puede hablar de propósito superior y puede hablar de legado. Y el legado es un liderazgo de organizaciones, que aquí están miembros de mi junta directiva, miembros de la fundación, y ese legado es, Empresarios tiene 23 años. Es decir, nace por unos empresarios que dicen, ok, cada organización a la que pertenecemos tiene un propósito particular. Hablamos de sostenibilidad, reducir la huella de carbono, ir a los lugares, a los territorios en los que tengo incidencia para hacer una transformación. Pero ¿qué pasa si unimos nuestros liderazgos y nos sentamos en una mesa a pensarnos cómo le podemos aportar más a Colombia? Y ese aporte más a Colombia, en el caso de la Fundación, se traduce en cómo Colombia da un salto en educación de calidad. Esa es nuestra teoría de cambio. Podríamos decirlo, el propósito superior. Podríamos decirlo, el legado que queremos lograr. Pero para llegar a que Colombia dé un salto en educación de calidad, no basta con irnos al aula de clase nada más, sino entender qué podemos hacer si unimos fuerzas cuando unos están haciendo y otros podemos empujar el sistema. Y aquí, Empresarios por la Educación, lo que hemos hecho es recoger esas visiones de unos liderazgos que logran quitarse por un momento esa camiseta de lo que desde la particularidad, y es una cosa que adolecemos, ser capaces de desmontarnos de lo que creemos, de lo que nos enamora y decir qué necesita el país, qué necesita el territorio. Entonces, en esto el propósito superior, voy a poner un ejemplo. Hay un liderazgo en Colombia que pasa desapercibido, hay un liderazgo que se nos olvida que existe porque vamos a hablar en educación. La figura que uno más escucha es el ministro o ministra de Educación de turno, y uno piensa y pretende que solucione y pasa en todas las carteras. La segunda figura que nos sale a distancia, si hacemos aquí una encuesta rápido, podría ser maestros o los profesores de colegio, ¿sí o para qué? Y por allá lejano nunca se nos ocurre hablar de un secretario de Educación. El secretario de Educación tiene la llave de la política pública en Colombia. Son 97. Pero además, si seguimos ahondando, hablamos de los CEOs, de los presidentes de las compañías, pero les voy a dar otro cargo importantísimo. El rector de un colegio, ese es el CEO. El rector del colegio tiene un liderazgo, tiene una responsabilidad de liderazgo pedagógico y liderazgo de gestión y liderazgo humano. Y luego nos sentamos todos a decir, es que los muchachitos no aprenden un carajo. Es que la educación es pésima. Entonces, traducir este propósito en una fundación sin ánimo de lucro que está compuesta por empresarios y por empresas que no le apuestan a una visión que estamos acostumbrados es al hacer de la foto,
al hacer, cada miembro de Empresarios por la Educación sabe que estar sentado, y Alejo lo sabe que está conmigo en la junta directiva, que estar sentado en Empresarios por la Educación es pensarse qué podemos aportarle a Colombia para que tome decisiones basadas en datos y en evidencia para que lo que se haga es sostenible. Voy a cerrar con un dato. Hemos mapeado que Colombia tiene 2.800 intervenciones en educación. Mueven alrededor entre el 2021 y el 2024 2.3 billones de pesos. Billones de pesos. Eso es plata. Del sector público, del sector privado al sector público. Quiero que se graben esta información. Solamente el 28% reporta algún tipo de evaluación. La pregunta aquí sería, que nos decías al principio del panel, seamos críticos, ¿será que sabemos si lo que estamos haciendo está cambiando algún indicador? ¿O será que nos gana, que nos parece tan bonito el trabajo? ¿Cómo logramos cambios sostenibles? Pues teniendo datos e información, midiéndolo. Y ese es un dato bien interesante de una realidad de la inversión social en educación. Importante que es la información, y voy a seguir contigo, Andrea. Y pues claramente la educación es una de las vías más visibles de una empresa con propósito, es trabajar por la educación del país. ¿Qué lecciones deja las alianzas público-privadas y cómo incidir realmente en la transformación social, transformación verdadera? Primero, va a sonar súper obvio, pero acordémonos que la mayoría de veces en las obviedades están las soluciones. Escuchar. Tenemos un ejercicio y es que llegamos a los territorios a ofrecer la solución que a mí me parece bien. Y a mí me parece bien que quiero construirte la escuela, y a mí me parece bien que entonces lo que quiero traerte es el profesor a darte la clase de yo no sé qué, y es lo que a mí me parece bien. Pero la primera pregunta es, y se las dejo ahí, pregúntenle a sus personas que se encargan de los proyectos de responsabilidad social, ¿cuántos se sientan con la Secretaría de Educación? Entonces van a decir un montón. ¿Cuántos saben qué metas tiene el Plan de Desarrollo Territorial? Colombia tiene más de 3.500 metas en educación. 3.500 metas en educación tiene este país. Y las metas son de resultado, de producto, de proceso. Entonces, primera lección es escuchar. Escuchar cuál es el problema del territorio. No porque yo quiera llegar con un laboratorio digital, que esa nos fascina hacerlo. Laboratorios digitales. Esa estrategia fascina. Pero si el problema del territorio, del lugar al que voy a impactar, es la permanencia, ¿qué significa permanencia? Entonces será más bien que al no tener comedor el colegio, no tener transporte escolar, yo pudiera hacer un cambio sostenible. Entonces, la primera, escuchar, leer qué indicador, comprometerse con un cambio de indicador. Y esa es una parte de gestión importante. 2, que lo mencioné hace un rato, medir las intervenciones, evaluarlas, hacer seguimiento, comprometerse a saber. Otro dato interesantísimo, desarrollamos con el Banco Mundial una caja de herramientas para enseñarle a las personas a evaluar las intervenciones. ¿Qué identificamos? Ni siquiera tenemos teorías de cambio. Miren cómo yo empecé y les dije, y en eso la junta directiva de la fundación es súper ácida y me dice a mí, bueno, Andrea, en un minuto dígame la fundación. Si uno no es capaz de tener claro qué va a cambiar, no vas a tener un resultado. Y por último, esta pequeña soberbia que a veces nos mueve de decir, es que cambiaron el gobierno y eso se acabó y no funcionó, me devuelvo a la primera. ¿Qué pasa si nos escuchamos un poco más? Porque más allá que dependa de gobierno, cuando las soluciones del territorio, miren, acabamos de publicar la encuesta de opinión en educación y es impresionante cómo la gente, más del 60% de los colombianos, digamos, siente que la profesión docente no es reconocida, pero cuando vamos a la encuesta de opinión de maestros, los maestros sí se sienten reconocidos, y cuando uno va a la zona rural, el 80% de los encuestados, que representan los hogares colombianos, dicen, yo recomendaría a un joven que sea maestro. En la ruralidad, un maestro a veces en la ruralidad es lo único que tiene el territorio para poder salir adelante. Entonces, ahí, desde el sector privado para el sector público, es entender que el sector público es un aliado en los territorios, y ese aliado en el territorio hay que ayudarle a que desarrolle capacidades.
Y el desarrollo de capacidades pasa no solo por dar, sino también por formarlos. Y ahí creo que hay un cambio de paradigma. Muchas gracias. Qué importante que sepamos que el sector público debería ser siempre un aliado, independientemente de los colores políticos y de si es de izquierda, si es de derecha, si es de centro, siempre debería ser un aliado, sobre todo en este propósito. Mira, sí se puede. En Empresarios por la Educación acabamos de formar, hemos formado ya 81 secretarios de educación. No importa el color político, no importa el partido, no importa la procedencia, es espectacular verlos sentados juntos, porque si lo unen lo fundamental, que todos decimos, ay, la educación es súper importante, porque todos lo decimos, perdónenme, y todos dicen, ay, sí, pero ¿qué significa? Y hay que hablar técnicamente de la educación, así como están aquí ustedes hablando de unas cosas súper técnicas, que con todo el respeto entiendo bastante poco, pues en educación pasa exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, no porque pasamos por el sistema educativo significa necesariamente que sabemos de educación. Y creo que eso hay que traerlo al sector educativo, esa seriedad y ese rigor técnico. Gracias. Carlos, Sentia es una empresa de economía mixta, digamos que opera en la frontera entre lo público y lo privado, y además con el ingrediente adicional que la industria de la petroquímica está pasando por unos desafíos globales bastante complejos. ¿Qué aprendizajes deja esa doble naturaleza sobre cómo construir un propósito cuando hay intereses que parecieran distintos? Bueno, lo primero es que somos de naturaleza mixta y competimos con privados. O sea, eso es bien importante. Y una vez tú entiendes qué significa ser una compañía de economía mixta, encauzas tu estrategia hacia eso. Sentia llega a la economía mixta en el año 2008, que la adquiere Ecopetrol, porque Ecopetrol puede y está maximizando la cadena de valor de sus materiales. Recordemos qué es lo que provee Sentia al ser humano. Provee del petróleo, hay una corriente que se llama propano-propileno, se separa el propano del propileno, nosotros tomamos el propileno y lo polimerizamos, y es con esto que consigues tú, por ejemplo, tapas de botella, tapabocas, partes para automóvil. En la economía mixta, lo que hemos aprendido es que todo está claro y definido. Y en las actuales condiciones del mercado, y no solo en el petroquímico, quizás en muchos, el consumidor cada vez es más exigente, más conocedor de qué está comprando, y la competencia es mucho más agresiva. Al estar en la economía mixta, los procesos de las compañías están mucho más maduros que en las empresas solamente privadas, y eso te permite a ti en los ciclos como este estar un poco más fuerte, porque todo está documentado, todo está claro. En relación al propósito, eso es muy importante, porque el propósito no puede ser etéreo, el propósito tiene que estar en la mente de cada una de las personas que participan en la cadena de valor de tu compañía. Y en el caso nuestro, el ser una empresa de economía mixta, para la definición de este propósito, nos ha permitido rápidamente irradiarlo a lo largo de los stakeholders y nuevamente maximizar el resultado de nuestra estrategia a través del propósito. Yo creo que eso es lo fundamental, entender las reglas que rigen tu compañía, direccionarlas para cumplirlas y encontrar allí la eficiencia, porque cada vez más los mercados no perdonan ineficiencia y la competencia no perdona oportunidad. Gracias. Alejandro, desde los medios de comunicación, ¿cómo percibes tú que ha cambiado la narrativa sobre el propósito de la empresa? ¿Se les está exigiendo más, se les está exigiendo menos, se les está exigiendo diferente, se les está exigiendo participar en política? ¿Cómo ves tú que eso haya cambiado en los últimos años en los medios de comunicación? Yo creo que el papel de los empresarios está cambiando, digamos, rápidamente. Lo primero es decir que el empresariado colombiano es un empresariado, a diferencia del resto de América Latina, muy comprometido. Un empresariado pues, que le ha tocado vivir en un país convulsionado, que nos ha acompañado la violencia durante demasiados años. Creo que fueron los últimos 50 años con el resurgir del narcotráfico, lo que vimos en los 80s, especialmente lo que vinieron las empresas paisas en Medellín con Pablo Escobar, y después los 90s con toda la ofensiva de las FARC.
después el fenómeno del paramilitarismo, todos esos fenómenos creo que han puesto a prueba el empresariado colombiano y en ese sentido creo que alrededor de todos esos desafíos para el país en general ha logrado que sea un empresariado con cierta sensibilidad y un empresariado que ha tomado muchas iniciativas de cuál es su papel en la sociedad. Creo que Empresarios por la Educación, como bien lo dice Andrea, es, digamos, una de esas expresiones, pero podemos hacer una lista larga de todas las entidades que financian los empresarios en Colombia, ¿no? En la justicia, en los temas territoriales. ¿Qué tal es la red de los PROS, que no lleva más de 15 años? Y todas esas iniciativas empresariales, estamos hablando de los empresarios porque la sociedad es mucho más amplia, que no viene al caso, pero desde el punto de vista empresarial, surgen en momentos de dificultad. Y yo ahí es donde a mí me gustan las crisis por eso. Uno en las crisis, pues claro, se preocupa, se angustia, se bloquea, digamos que tiene un pesimismo natural, sobre todo cuando uno, no solo las cosas están difíciles, sino uno sabe esto para dónde va, que es el ingrediente adicional. Y este mundo no sabemos para dónde va, y como si fuera poco la herencia de los problemas del siglo XX en Colombia, y la violencia, y la geopolítica, y ahora los temas de seguridad, y ahora la inteligencia artificial, todo al mismo tiempo, pues uno dice, y el tema electoral que se nos viene, y este gobierno que no es un gobierno, es un gobierno hostil con el mundo empresarial, pues es la tormenta perfecta. Pero creo que ese contexto me parece importante valorarlo. Ahora, hoy, adicionalmente a eso, hay una sociedad y unos empresarios que están asumiendo un nuevo liderazgo frente a lo que significa la democracia. Digamos, concepto abstracto y donde las instituciones, que por un lado la ciudadanía desconfía profundamente, cobran un valor de lo que significan las instituciones. Y el Congreso, que siempre ha sido un símbolo de corrupción, que no lo negamos, hoy en día juega un papel de contrapoder frente a los abusos de golpe del poder del Ejecutivo. Y las Cortes, que también entonces empiezan, digamos, a configurarse unos nuevos escenarios, unas nuevas visiones, unos nuevos liderazgos que, digamos, empiezan a redefinir cuál es el papel del empresario y del empresariado. Primero, pues, política económica fundamental para que haya una estabilidad, pero ahora se vuelve importante la economía política, ¿no? De cuáles las lógicas del poder, cuál es el protagonismo, cuál es la dimensión política del empresario. Y la dimensión política del empresario no es que esté con el Partido Liberal, la dimensión política del empresario es cuál es su protagonismo y la proyección que tiene que tener frente a un entorno que es un entorno complejo, que es un entorno hostil, que es un entorno donde las noticias falsas circulan vertiginosamente, que es un entorno donde hay mala información, donde hay una manipulación permanente, donde los algoritmos están conspirando permanentemente contra la razón y contra la sensatez. Y ese es el entorno real del nuevo mundo. Y entonces, ¿qué hago yo? Como empresario, que soy cauteloso, soy responsable, ¿me escondo debajo de la cama, paso de agache, o asumo una vocería en medio de tanto ruido y en medio de tantos riesgos? Y yo creo que esas son las primeras reflexiones que empieza uno a darse. Aquí, y ahí es la pregunta que tienen que hacerse, es, bueno, ¿en qué momento empiezo yo a elevar el perfil y por qué? Y sobre todo cuando también está el tema del significado de la reputación empresarial, que ha cobrado también un valor importante últimamente. Que también es una gran pregunta, ¿qué quiere decir eso? Pero no vamos a estar en esa discusión. Alrededor de todo esto, por supuesto, está la discusión de las narrativas. Y ahora pues se volvió todo el mundo distintas narrativas, el relato, las narrativas. Claro, ¿cuál es tu cuento? ¿Cuál es tu cuento? Yo tengo que tener un cuento. Y la pregunta aquí es, ¿cuál es el cuento que uno quiere echar? Andrea lo dice,
¿Cuál es tu cuento en 2 minutos? Y además, ¿cómo lo comunico? ¿Cuándo debo amplificar el mensaje y cuándo debo pasar de agache? ¿Qué papel juega el presidente de la compañía, que representa una compañía pero no necesariamente es lo mismo? ¿Cuándo es el valor reputacional o la marca o la institución como institución? ¿Y qué papel juega? ¿Y qué papel juegan los trabajadores, empleados, colaboradores en ese proceso? Empieza a definirse qué es el papel que todo esto se empieza a dar en las próximas elecciones, que fue la pregunta tuya. Es, ahora, bueno, ¿qué papel jugamos en este proceso electoral? Y las decisiones que han tomado los empresarios, mucho más activas, por decirlo menos, frente a un proceso electoral histórico que va a definir muchas cosas en Colombia, y donde nosotros tenemos el espejo de Venezuela y una cantidad de espejos de populismos, donde los autoritarismos y los populismos y los nacionalismos pues están amenazando todo lo que nosotros consideramos que son un ambiente propicio para el sector privado, propicio para la libre empresa, propicio para la competencia, propicio para generar riqueza, propicio para la innovación. Y yo creo que en ese sentido, pues los empresarios y el liderazgo empresarial, que en Colombia ha sido muy importante, ha sido líder en América Latina, pues hoy estamos desafiados para entrar en una nueva etapa que va a ser definitiva a partir del próximo proceso electoral, y donde yo creo que, como siempre en Colombia, no solo hemos dado la talla, sino que hemos salido fortalecidos. Gracias. Erika, la industria aérea es una industria muy compleja, que además ha vivido transformaciones en los últimos años, crisis, reconstrucción de confianza con clientes. ¿Qué aprendizajes te deja esa experiencia de cómo sostener ese propósito en tiempos de crisis complejos? Mira, te voy a hablar de la crisis tal vez más reciente y compleja, y es algo que no nos imaginábamos, es tener los aviones en tierra por casi 6 meses, que no estuvieran volando. Y ahí viene lo que tú hablabas de la reflexión. Y yo creo que el gran aprendizaje es que uno antes se preocupaba mucho, se preocupaba por las variables que no puede cambiar, que si el dólar, que si el combustible, y yo creo que gran parte del aprendizaje es no se preocupe, ocúpese para que cuando llegue una crisis usted esté preparado con solidez financiera, esté preparado con una buena calidad operativa para su mercado, que si llegan los macroeconómicos esté listo para poder reaccionar, pero adicional, si viene un entorno competitivo complejo, inclusive esté preparado para aprovechar oportunidades, no solamente para una crisis, sino no puede dejar escapar oportunidades. Y en ese proceso nosotros hicimos una repensada, y ahorita que los escuchaba decía, cuando uno reflexiona y entiende qué se viene, nosotros dijimos, ¿cómo quiero liderar? ¿Cómo quiero entrar al mercado colombiano después de una pandemia? Y lo primero que pensamos es, el pasajero va a salir resentido, la comunidad va a salir con expectativas, nuestro empleado va a tener necesidades. ¿Cómo me conecto entonces con esta población, empleados, clientes, comunidad? Y entendiendo que la rentabilidad entonces ya no era lo más importante, en donde al final si tú hacías bien las cosas con estas 3 pilares que estabas definiendo, la rentabilidad iba a llegar. Entonces cuando tú dices, defínete, ¿cómo quieres realmente volver? Nosotros dijimos, vamos a volver haciendo las cosas bien con estos 3. ¿Y cómo las vamos a hacer bien? Las vamos a hacer con una propuesta de valor totalmente diferente que yo llamo humanización del servicio. Y la humanización del servicio es, mi cliente quería estar respetado, quería ser cuidado, quería estar consentido en el vuelo. Inclusive todos nosotros que volamos sabemos que volar se vuelve desgastante, el tráfico, llegar a un aeropuerto, no me sirve la conexión en el aeropuerto. Y cuando subes a un avión de la TAM, ¿qué te encuentras? Te encuentras una tripulante de cabina que te saluda con tu nombre, que te da un cariño, te encuentras un snack a bordo, como un chocorramo, como un café, te encuentras el wifi a bordo, que si no te funcionaba en el aeropuerto, les funciona mejor que en la oficina, yo creo que en el avión. Entonces fue esa manera de conectarnos con esa propuesta en donde finalmente lo que hicimos, y yo ahora te contaba, yo soñaba con cómo hacemos nosotros para que el pasajero tenga la aerolínea en el bolsillo. Entonces también trabajamos en todo el tema de tecnología, en donde el pasajero hoy en día tiene su check-in automático, puede autogestionarse
Y eso ha hecho precisamente lo que ustedes mencionaban, que nosotros entrábamos liderando en el mercado colombiano de manera diferente, cambiando el paradigma del mercado aéreo. Y lo cambiamos porque hoy en día ya no es un commodity, ya el pasajero no entra a buscar un tiquete por un precio. Hoy en día un pasajero busca valor agregado y eso lo puso la TAM sobre la mesa: puntualidad, servicio, tecnología. Entonces te diría que ese ha sido el aprendizaje nuestro, realmente cómo nos hemos ocupado, cómo quisimos volver, cómo cambiamos un paradigma en el mercado aéreo colombiano, y es algo que nos ha venido conectando constantemente y que nos ha dado el resultado correcto. Hacer las cosas bien de esta manera te trae también un resultado bueno en la rentabilidad, y eso nos tiene hoy en día muy contentos, pues, de poder estar liderando con preferencia el mercado aéreo colombiano, porque yo digo que más que una marca conocida o preferida, somos una marca querida, y eso ha dado un cambio dentro de esa transformación en el sector aéreo. Y ahí son decisiones muy específicas que realmente terminan impactando el servicio al cliente. Que se cuestiona uno, porque la gente decía, pero ¿cómo vas a dejar la rentabilidad al final y vas a empezar por el otro lado? Y hoy en día nos damos cuenta que es la decisión correcta. Gracias. Andrea, ¿qué autocrítica le harías o qué crítica le harías al sector privado sobre sus inversiones sociales y pasar de la filantropía realmente a hacer una transformación estructural en la sociedad? La primera, a leer el contexto, que ya lo mencioné. Adolecemos de leer el contexto. Vamos a ver si esta frase le resuena a algunos. Sacamos todo, ya no vamos a apoyar nada más en etapa escolar, porque es que lo que se necesita hoy en día son los jóvenes, entonces todos nuestros proyectos son becas y trabajar en educación superior. Esa es una frase que hoy en día está sobre la mesa. Les doy un dato: la tasa de tránsito inmediato, vamos por un dato atrás, la cobertura en la media, ¿qué es la media? Los grados 10º y 11 en Colombia es del 50%. Entonces tenemos un reto, y es que los pelados, los niños y niñas y los adolescentes permanezcan en el sistema educativo colombiano. Entonces la autocrítica es no leer el contexto, no leer las cifras y solo pensar porque lo mediático es un tema, me voy a lo mediático. Cerrar brechas e invertir 2.3 billones, que es plata importante. La autocrítica es, se invierte toda esta plata, ¿por qué nos seguimos reuniendo a decir que las brechas se recrudecen y que no avanzamos a la velocidad? Colombia es maravillosa. En América Latina somos ejemplo de una inversión social organizada. Un sector privado, por favor síganlo haciendo, por favor sigan invirtiendo, apoyar causas, las causas son importantes, no todo es el accionar, no todo es estar en una foto, hay conversaciones que se tienen que dar profundas. Creo que esa es una gran autocrítica, y es tomarnos un momento para medir, tomarnos un momento para leer el contexto y decir, ok, hoy invierto aquí porque sé que este va a ser el retorno que voy a tener, el rédito que voy a tener para mañana. Y esa es una autocrítica. Medir más, que suba el 28% de intervenciones que se miden y que sabemos qué están pasando con ellas. Muy bien. Carlos, ¿cómo puedes garantizar que esa búsqueda de rentabilidad no diluya el compromiso social, ambiental y público que puede tener una empresa como Esentia? Bueno, para nosotros, sostenibilidad es, como te decía, maximizar el resultado financiero, minimizar el impacto ambiental y crear valor compartido. O sea, no los tenemos de manera aislada. Hace parte de la estrategia. Incluso, como todo siempre va evolucionando, ya en la parte de valor compartido, nuestras iniciativas ya no solamente buscan el aportar, sino el que esa iniciativa sea sostenible también de manera financiera. Entonces buscamos causas donde apliquemos ese proverbio de no le dejes el pez, enséñalo a pescar, para que maximicemos ya te veo viendo el reloj, estamos cortos. Entonces es tener una estrategia de sostenibilidad donde los pilares sean maximizar la rentabilidad de la compañía, minimizar el impacto ambiental y manejar valor compartido. No están en ningún punto estas tres iniciativas peleadas, al contrario, potencializan
el resultado de cada una de ellas de manera individual al usarlas en conjunto. Un poco lo que decía Erika más adelante también. Correcto. Muy bien, más atrás. Voy a tratar de hacerte una pregunta muy rápida a Alejandro que llegó del público y es, ¿podemos ser optimistas? El empresariado colombiano, nosotros acá en esta sala, ¿tú crees que deberíamos ser optimistas sobre el futuro cercano? Sí, digamos que el tema del optimismo, pues yo diría que si uno en el fondo cambiara la pregunta, si uno cree o no cree en Colombia, esa es la pregunta del millón. Y para contestarla pues tenemos que ver la historia, y la historia de Colombia pues es una historia que nos dice que el que cree en Colombia, Colombia le recompensa. Y si empezamos a ver las crisis y cómo la crisis empiezan a generar una cantidad de factores muy interesantes, si vemos que en los últimos años pues, ha habido mucho más país que gobierno, una sociedad civil mucho más fuerte que la clase política, unos empresarios que están asumiendo un nuevo papel, unos medios de comunicación que han ejercido su espíritu crítico, unas regiones y ciudades que están construyendo la Colombia del siglo XXI, están realmente impresionante, y un valor de lo que significa la democracia y el Estado de Derecho. Aquí está Andrés Caro, director de una nueva fundación que nace por esa preocupación de lo que significa el Estado de Derecho, financiada por los empresarios. Entonces empezamos a darnos cuenta que esa situación de crisis, de dificultad, lo que hace es volvernos más fuertes. Y aquí es donde además en el mundo de los empresarios es donde se hacen los negocios. Los negocios buenos no se hacen cuando la economía crece al 7% en países estables. Los negocios se hacen cuando hay crisis y los países tienen futuro. ¿Colombia tiene futuro? Todo. ¿Colombia está barata? Absolutamente. ¿La demanda va por encima de la oferta? Por supuesto que sí. Entonces yo me pregunto, si esas no son las variables para que uno crea en este país, pues ¿cuáles son? Y ahí es donde uno sale muchísimo más fortalecido, y por eso creo que el futuro que se nos viene, independientemente de quién gane, es muy promisorio. Muchas gracias. Bueno, yo los invito de verdad a seguir trabajando por el país. Creo que desde todas las orillas creo que hay muy buenos aprendizajes de esta conversación, y de verdad mil gracias por estar acá.